Buenas noches, soy alumno del Tecnológico de Tijuana. Les voy a hablar sobre unos ejercicios de análisis de varianza. Está impartida por el profesor Juan Morales de la materia de Ingeniería Industrial, Estadística Inferencial 2, impartido por el alumno Medina Casillas Jonathan, 1721 1219, mi número de control. Y comenzamos con algunos significados, que viene siendo el 12-2, análisis de un factor, análisis de varianza de un factor. Son definiciones breves, en la cual son métodos de análisis de varianza. ANOVA requiere de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Como número 1 tenemos la distribución F, que no es simétrica, y los valores de F que no pueden ser negativos. Así es como se distribuye los métodos de análisis de varianza por esas dos. La definición de análisis de varianza, que es ANOVA, más que nada es un método de prueba que de igualdad o tres o más medias poblaciones por medio del análisis de las varianzas muestrales. Dice que el análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base de un tratamiento o un factor que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que regularmente nos solicitan requisitos para realizar nuestros análisis de varianza, que son 5, y si están conformados porque las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Como número 2 tenemos las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Número 3, las muestras son aleatorias, siempre de datos cuantitativos. La 4 es que las muestras son independientes entre sí, es decir, que no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y por último, que son las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Así es como se manejan los requisitos para un análisis de varianza. Como primer ejercicio o ejemplo tenemos la de mediciones de desaceleración de pecho en G en pruebas de choque de automóviles. Bueno, nos dice que utilicemos las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de a 0.5 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Nos menciona la tabla, es el tipo de auto, el número de auto, que es del 1 al 10, y está basada en tres opciones que son compacto, mediano y grande, y algunos datos que nos arrojan en cada uno. Para eso nos vamos a ir al programa de Minitab. Vamos a ir al Minitab y vamos a abrir el ejercicio. ¿De acuerdo? Esperamos a que abra. De acuerdo, okay. Aquí ya nos abrió el Minitab. Yo aquí ya tengo vaciado mis datos: auto compacto, auto mediano, auto grande, con sus respectivos datos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez teniendo todos los datos y leyendo lo que nos está solicitando el ejemplo, que es que utilicemos las mediciones de aceleración del pecho, ¿sabe? Siempre va a ser con una significancia de 0.05, en la cual pues nosotros vamos a ir, que entonces aquí nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a ir a ANOVA, y después nos vamos a ir a prueba de igualdad de varianzas, en la cual aquí nos da por opción que son los datos de respuesta que están en una sola columna.
Aquí tenemos los datos que nos dice que son los datos de respuestas que están en una sola columna. Ese no lo vamos a ocupar. Vamos a ocupar la de que las están en columnas por separado. ¿Sí? Entonces aquí vamos a señalar nuestro auto compacto, el auto mediano y el auto grande, ¿de acuerdo? Entonces por aquí vamos a ir a opciones. Aquí el nivel de confianza nos da 95, que es el 0.05 que nos está arrojando el problema, que en este caso aquí lo tenemos esta parte. Entonces aquí le damos en aceptar, en gráficas, verificamos que las gráficas sea la de resumen, nuestros resultados que son los tres, ahí está perfecto, y le damos en aceptar. ¿Sí? Entonces aquí nos va a arrojar la prueba de igualdad de varianzas, ¿de acuerdo? Y acá de este lado nos da nos da el método del resultado del ejercicio. En este caso aquí tenemos el nivel de significancia de 0.05, el intervalo de confianza de Bonferroni 95 por derivación estándar, que esto viene siendo el resultado de 98.33%, que son las pruebas realizadas por medio de la desaceleración. Entonces aquí en las pruebas tenemos como método de estadística de prueba y el valor P, que es de 0.08, el N, y comparaciones múltiples de 0.79. Entonces la prueba de igualdad de varianzas, pues en este caso nos manda la gráfica, que en este caso tenemos el auto compacto, que realmente está por mayor que los demás, el auto mediano y el auto grande. Como auto compacto tenemos el 9, el auto mediano tenemos el 7,5 aproximadamente y el grande en 7. Entonces lo mismo que tenemos aquí es el valor que tenemos en pruebas, que es el resultado que nos da con el nivel de desviación estándar de 0.05. Entonces por este método, como no tenemos la suficiente información, vamos a hacerla por la prueba de el ANOVA balanceado. No, está. Ok, vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a ANOVA y lo vamos a hacer por un solo factor. Aquí nos da respuesta y factor, que la cual no nos estamos solicitando. En este caso nosotros vamos a hacerlo por los datos que son de respuesta, que están en una sola columna. Entonces en uno, ¿sí? Y aquí va a ser lo mismo, señalamos los tres. Y aquí en opciones verificamos que todo el nivel de confianza sea el 0.05, que aquí nos está arrojando el 95, que en este caso está correcto. Los procedimientos vamos a hacer por medio de Torque, el medio de Fisher, el Dannett, el MCB de HCIO y los resultados, ¿no? En este caso aquí sería, y las gráficas las vamos a hacer por el método de 3 en 1, ¿sí? Y gráfica de intervalo. En resultados, presentación de resultados está bien, y pues vamos a hacer por el método de información de factores, análisis de varianza, resumen de modelo y medias. ¿De acuerdo? Una vez teniendo esto, nos tienen que arrojar varias respuestas gráficas. ¿Okay? Aquí nos está dando todas nuestras respuestas sobre el ejercicio. Entonces iniciamos con el último que nos arrojó, que son gráficas de residuos para auto compact, autos medianos y autos grandes.
De acuerdo, entonces en este caso empezamos con que son gráficas de residuos por autos compactos, autos medianos, como les comentaba. Entonces aquí tenemos la gráfica de probabilidad normal, que en este caso estamos viendo que estamos de menos 10 a 10, que en este caso está un porcentaje estable. Tenemos las de residuos, que son los ajustes, nuestro valor ajustado y la frecuencia que llevamos de residuos y histogramas, ¿sí? Esa sería la gráfica de residuos. Vemos que no. Aquí tenemos la gráfica de intervalos. En este caso nos está dando los mismos datos de la gráfica, pero en paralelo. Entonces así es como se grafica, ¿no? Del auto grande, auto mediano y al auto compacto, que es la mayor, que ahora sí es más que nada la media que tenemos del 95% con el 0.05 de nivel de confianza. Acá en este lado tenemos nuestro IC95, que son simultáneas, que es la que les comentaba del HCU. Más que nada este es una así que como simulaciones para ver qué podemos hacer si tenemos algún intervalo que no corresponda. Entonces lo mismo tenemos en autos compactos, autos medianos y el auto grande. Estos son los simultáneos, que en este caso eh, el simultáneo mediano pues sería más grande que los autos grandes, ¿no? El ICS, que son individuales, con el 95%, que es el de Fisher, que aquí nos muestra la diferencia de las medias para un auto compacto y el auto mediano. ¿Sí? Aquí nos dice que claramente que si un intervalo no contiene algún cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y el último tenemos el de espontáneo, que es la de 2K, que es la diferencia de medias para autos compactos. Entonces aquí es el, el nivel que nos arroja, ¿no? Del cero. Entonces estamos por debajo de la línea. Entonces así es como terminaría este ejemplo, y en la cual, sí, entonces así es como finaliza la parte del ejemplo, en la cual de este lado nos arroja todos los resultados de comparación para X2K, en donde se agrupa la media, el número, el nivel de confianza que llevamos. Luego de las gráficas que les comenté ahorita, están de este lado todas las respuestas, que regularmente pues, son, o así que son comparaciones simultáneas, no más que nada, del primer ejercicio. Entonces nos vamos al siguiente ejercicio, ejemplo, que son lesiones en la cabeza de un choque de automóvil, que dice que nos presenta los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque, que se utilizan las unidades de medida de HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05, igual que el ejemplo de la vez pasada, el que acabamos de resolver, perdón, para someter a prueba la hipótesis nula de la que diferentes categorías de automóviles la misma media. Entonces nos pregunta que si los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Entonces lo mismo tenemos aquí, ¿no? Que el tipo de auto, que son 10 niveles: compacto, mediano y grande. Entonces, aquí vamos a abrir el ejemplo número 2. Esperamos a que abra. Ok, aquí tenemos
Ya vaciaron nuestros datos hasta el 10. Sí, que tenemos compacto, mediano y grande. Y vamos a hacer la dinámica. Entonces aquí vamos a ir a estadística, vamos a ir a nueva, que sería la principal. Vamos a ir a nuestra prueba de igualdad. En este caso lo vamos a hacer por que está en una columna. Llenamos nuestras 6 opciones, checamos la opción que sea nuestro nivel de significancia, nuestras gráficas. Esa sería la gráfica de resumen, está muy bien. Y el resultado, todo está perfecto. Y le damos en aceptar. Sí, aquí nos dan la prueba de igualdad de varianzas, compacto, mediano y grande. Que las comparaciones múltiples, el valor P es de 0.120 y la prueba de Levin es del valor de P de 0.173. Que estos son intervalos que no sobreponen la deviación estándar, más que nada son correspondientes significativamente diferentes a los demás. En este caso aquí tenemos el resultado que nos arroja, que es un nivel de significancia 98.33, y pues las pruebas que arrojaron son las mismas que nos arrojan de este lado, ¿no? Entonces en este caso para poder obtener un poco más de información sobre este ejercicio lo vamos a hacer en solo en uno, que son en estadísticas. Vamos a ir a Nova y lo vamos a hacer por un solo factor. En un solo factor vamos a manejar eso en una sola columna y le ponemos que es el compacto, mediano y grande, de acuerdo. Entonces una vez seleccionando estos, vamos a ir a opciones para poder asimilar que está en un nivel de confianza de 0.05. Siempre recuerden verificar esa parte, ya que nos está solicitando el problema. En las comparaciones, pues procedimientos de comparación, presuponiendo varianzas iguales. En este caso la de Turkey, la de Fisher, la de Dannett, la de MCB. En este caso estaría bien. Y nuestras gráficas, que sería 3 en 1, de acuerdo. Le damos en aceptar. Nuestros resultados serían todos iguales y le damos en aceptar. Y la misma dinámica nos arroja varias gráficas en las cuales nos da diferentes resultados, diferentes métodos, pero el mismo resultado. En este caso aquí tenemos la de gráfica de residuos, es como el porcentaje, como se va interpretando nuestro residuo de versus ajustes, valor ajustado, y el residuo, ¿no?, de histograma. Es como se maneja este de aquí. Tenemos el de gráfica de intervalos de compacto, mediano, con el 95% de IC para la media. Entonces aquí ya cambia el método de gráfica. Se dan cuenta, ahora sí que el compacto viene siendo un poquito más grande que los demás, entonces sería como crítico. Tenemos el IC95, que es la gráfica del HCU, que así que está por medio del 0, perdón, que es la que contiene medias correspondientes o significativamente, ¿no? Aquí tenemos la de Dannett. La de Dannett es el nivel de media, que es para compacto, mediano y grande. Y aquí en este caso no se maneja la mediana y la grande, ya que el compacto separado pues, se varía, ¿no? Aquí es como que se suman los dos para ver para qué nivel podrían alcanzar, ¿no? Entonces aquí está la media y control. Tenemos la de Fisher, que es la de compacto, grande, mediano. Y ahí tenemos la de simultáneos 95, que es la de Takei, diferencias medias para compacto, mediano. Es como maneja, ¿no? Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces, en este caso pues, están por medio del 0, en la cual ahora sí que estamos un poquito
en el régimen de lo que nos está pidiendo. Entonces aquí en este caso los resultados de las gráficas nos da los mismos datos en nuestra parte de sesión, pero nos da desde un principio, ¿sale? Que es nuestra prueba de igualdad de varianzas, el intervalo de confianza de Bonferroni, 95% para reducción de estándares, las pruebas, que en este caso es el 0.120 y el 0.133, y la nova, ¿no? Como les comentaba, siempre va a ser un nivel de significancia de 0.05, que es la igualdad para balances de análisis, el promoción de factor, análisis de varianza. Realmente nos arrojan varios resultados por el método que estamos utilizando, que es el ANOVA. Realmente ANOVA tiene muchísimas herramientas en las cuales nos puede ayudar, que en este caso no estamos utilizando algunas de ellas. En este caso aquí están los diagramas, que es pareja de toque, agrupar el método de toque 95, en este caso pues aquí están 431.5, 390 la media y la grande 385.8. Y aquí nos dice que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Aquí está la de toque, ¿sale? Aquí está la de Fisher, que es la que les estaba comentando, y las comparaciones múltiples con el mejor MCB de HCU, que es la IC95, y las gráficas de intervalo. En este caso, si le clicamos aquí, pues nos va a dar nuestra gráfica, ¿no? Entonces, es como nos da el ejercicio número 2. Y en este caso tenemos otra parte que es un análisis de dos factores, ya es diferente. Entonces aquí sería que análisis de varianza de dos factores. La definición es que existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Bueno, más que nada, ¿qué es el objetivo, no? El objetivo de esto es conseguir los datos muestrales clasificados con base en una variable del renglón y una variable de columna. Es utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón y un efecto del factor de columna. ¿De acuerdo? Los requisitos que nos pide aquí es: para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza que la desviación estándar. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, que este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes, más que nada. El número 5, que son valores muestrales, se categorizan en dos factores. Y por último, que son todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales, que este diseño se conoce como diseño balanceado. ¿De acuerdo? Entonces en este caso iniciamos con este ejemplo, que es mediciones de aceleración del pecho G a pruebas de choque en automóviles. Y dice que utilizamos un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo automóvil, extranjero nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Dice que utilizamos el nivel de significancia de 0.05. Aquí nos arroja el tipo de automóvil, compacto, mediano, grande, y una lista de datos. Entonces aquí en este caso vamos a abrir nuestro ejemplo, en la cual ya tengo mis datos vaciados para que no se extienda tanto el video. Ok, tenemos la aceleración de pecho G, tipo automóvil y el tamaño del automóvil. Y aquí en este lado tenemos, hasta abajo tenemos nuestros 18 datos, ¿no? Tenemos el tamaño del automóvil, compacto, mediano, así como nos arroja la base de datos, ¿no? La principal. Entonces en este sería diferente a los demás. Entonces aquí lo que vamos a hacer más que nada es un balanceo. En este caso vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a ANOVA, perdón, y vamos a ir a
ANOVA, ok, no, aquí no es, estadísticas, ANOVA balanceado, ok. Aquí en este caso la respuesta pues, sería más que nada el de aceleración de pecho. Aquí lo que vamos a hacer es modelo. Vamos a seleccionar el tipo de automóvil y el tamaño del automóvil, ¿de acuerdo? Entonces, y la otra sería tipo de automóvil, y aquí en este caso ponemos, sería un alterisco, ultra, ok, que aquí ponemos un alterisco de multiplicación y ponemos otra vez el tamaño del automóvil. Entonces aquí vamos a ir a opciones, ok, nuestras gráficas, aquí vas a poner 4 en 1, ok, este ya quedó aquí y le damos en aceptar. Ok, aquí tenemos un error, vamos a no quedar nada, no va balanceado. Opciones 3, 4, 1 y no está dando. A ver. Entonces dice que ejercicio de lesiones en la cabeza en un choque. Dice que a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para que pruebas de choque se utilicen de las unidades de medidas de HCI por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza, utilizando un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción o un efecto de factor renglón, que es del tipo automóvil, extranjero, nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil, compacto, mediano, grande. Utiliza un nivel de significancia de 0.05. Entonces en este caso tenemos nuestros datos, extranjero, nacional, y nuestros datos de este lado. Vamos a ir a abrir el tab, pero no nos falle. Aquí estamos abriendo el Minitab, y aquí tenemos basados nuestros datos, ¿no? Que son lesiones en la cabeza, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Tenemos nuestros datos basados en extranjero, nacional, y acá de este lado tenemos que son compactos, medianos y grandes, y otra vez compactos, medianos, grandes. Fue como lo relacionamos, ¿no? Aquí en este caso vamos a ir a estadísticas, vamos a ir a NOR, vamos a ir a análisis de medias. En respuesta pues son las lesiones en cabeza. Como factor tenemos el tipo y aquí sería el tamaño. Entonces aquí tenemos nuestro nivel de significancia de 0.05 y le damos en aceptar. Entonces aquí tenemos una, ahora sí que es un ANOM, que es normal de dos factores de lesiones de la cabeza, con nuestro nivel de significancia de 0.05, y es como nos da el efecto de tamaño de compacto, grande, mediano, y estos son los efectos principales para el tipo de automóvil, efectos principales para el tamaño de cada automóvil, que es nuestra media. Si se dan cuenta, pues son diferentes tipos, ¿no? Entonces, como lo manejamos, que son las lesiones de cabeza, el tipo de automóvil, el tipo de igual manera hay otra opción. Entonces, vamos a hacer un balanceo de este ejercicio, que es en la NOVA, vamos a ir a balanceado. En respuesta, pero son lesiones, tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Ponemos un asterisco de multiplicación, en la cual checamos en opciones, aquí dejamos en 0, en gráficas ponemos 4 en 1, ajustar resultados y le damos en aceptar. De acuerdo, entonces aquí nos arroja las gráficas de residuos para lesiones en la cabeza, que son nuestro porcentaje de residuos, el valor ajustado, nuestro histograma
cómo se maneja el residuo y la orden de observación. Es la frecuencia, el cómo está registrado. Aquí de igual forma podemos hacer una estadística con gráfico de intervalos. Lo vamos a hacer por medio de grupos. Aquí sería lesiones, aquí sería el tamaño y esta en escala. Pues tenemos esta parte que está igual, etiqueta, multigráficas en gráficas separadas, aceptar y le damos en aceptar. Ok, y aquí nos da una gráfica de intervalo de lesiones en la cabeza, 95% con el nivel de significancia de 0.05, y aquí es como está relacionado, ¿no? Las lesiones estándar individuales se utilizaban para calcular los intervalos. Entonces son las lesiones en la cabeza de HCID. Entonces por esta parte se termina este ejemplo y continuamos con una parte del proyecto de la unidad 2. Entonces continuamos con la parte del proyecto. Aquí en este caso tenemos nuestro scrap, modelo en serie. Entonces en este caso vamos a manejar una gráfica de intervalos. Estadística, ANOVA. Aquí es una prueba de igualdad de varianzas. Aquí es modelo grande, las opciones, dinámica, por aquí.